Hola, en este video vamos a platicar sobre los tipos de error que hay en pruebas de hipótesis, el concepto de ese nivel de significancia y la potencia de una prueba. Recordemos que en pruebas de hipótesis o en contrastes de hipótesis siempre hay, pues dos hipótesis que son precisamente dos afirmaciones que se hacen sobre la población que estamos estudiando. H0, que se llama la hipótesis nula, y la afirmación opuesta, que se llama H1, o a veces algunos libros le ponen H subíndice A de alternativa, porque se llama justamente así, es la hipótesis alternativa. Entonces, estos procedimientos se trata de ver de cuál de estas dos afirmaciones está mejor sustentada con los datos que nosotros tenemos. Dependiendo de cuál de las dos sea verdadera y de cuál de las dos nosotros encontramos evidencia, podemos cometer dos tipos de errores dependiendo de la decisión que tomemos y de cuál de las hipótesis es verdadera en una tablita que ustedes van a encontrar en cualquier libro, cualquier tutorial, cualquier página que hable sobre este tema. Puede ser que H0 sea verdadera o H1 y que nosotros encontremos evidencia a favor de H0 o de H1. Si H0 es verdadera y encontramos evidencia a favor de H0, pues entonces no hay error. Lo mismo si no H1 es verdadera y nosotros encontramos evidencia a favor de H1. Sin embargo, puede ser que H1 sea verdadera y nosotros encontramos evidencia a favor de H0. Eso se llama un error tipo 2. Ahorita comentamos por qué se llama tipo 2. Y por el contrario, si H0 es verdadera y nosotros encontramos evidencia a favor de H1, pues eso también es un error. Y es un error que se llama tipo 1. Y para ilustrar estos dos tipos de errores, consideremos nuestro ejemplo clásico en el que se está estudiando un fármaco. Estudio sobre la efectividad de un fármaco, comparándolo con el efecto de un placebo, de la efectividad de un fármaco, donde, ya lo hemos platicado, hay dos grupos de pacientes. Uno de ellos se llama el grupo experimental, a los cuales se les da el tratamiento, y otro se llama el grupo de placebo, donde no se les da el tratamiento, solo el efecto placebo, y se compara la respuesta de los dos grupos. La idea general, lo vamos a escribir por acá, idea general es que de los dos tipos de errores que se pueden cometer, el 1 y el 2, el 1 es el más grave. El error tipo 1 es el error más grave de los dos. Es el error más grave. La hipótesis nula, volviendo a nuestro ejemplo del fármaco, es que el efecto medio de los dos tratamientos, de los dos grupos, el tratamiento y el fármaco, es el mismo. O lo que podemos decir en otras palabras, el fármaco y el placebo tienen el mismo efecto. Básicamente estamos diciendo, este medicamento, este nuevo fármaco, no sirve. Tienen el mismo efecto. Por otro lado, la hipótesis alternativa pues dice lo contrario. Los efectos no son iguales, las medias, ¿no? El fármaco y el placebo no tienen el mismo efecto. Y el placebo no tienen el mismo efecto. Si en este estudio clínico resulta que el fármaco sí tiene un efecto y nosotros encontramos evidencia de eso, pues está muy bien. Si por el contrario el fármaco no tiene un efecto y encontramos evidencia que indica eso, pues también está bien desde un punto de vista estadístico. No cometimos un error estadístico. Cometemos un error cuando, vamos a poner acá en este ejemplo el error tipo 1, que según nuestra tablita es cuando H0 es verdadero, pero nosotros encontramos evidencia a favor de H1. Es decir, el fármaco y el placebo son iguales,
pero nosotros encontramos evidencia de que no lo son. El fármaco y el placebo son iguales en el sentido de que tienen el mismo efecto, pero nosotros encontramos evidencia de que no es así. Encontramos evidencia de que no es así. Ahorita comentamos las consecuencias que podría tener este tipo de error. El error tipo 2, por otra parte, sería: el fármaco y el placebo no son iguales, pero nosotros encontramos evidencia de que sí lo son. El fármaco y el placebo no son iguales, no tienen el mismo efecto en la realidad, en la población, pero nosotros encontramos evidencia de que sí lo son. Encontramos evidencia de que sí lo son. Bueno, ¿qué pasaría si cometemos nosotros un error tipo 1? ¿Cuáles serían las consecuencias? Estamos encontrando nosotros en nuestro estudio que el fármaco sí sirve, cuando en realidad no. Entonces este fármaco nosotros reportamos sí sirve y sale a la venta, la gente se lo empieza a tomar, los médicos lo empiezan a recetar y pues no, está teniendo el efecto que uno dice que tiene. Puede ser que la gente no se mejora de su condición o que se empiezan a morir y bueno, ese tipo de consecuencias, caen demandas para la farmacéutica. Esas serían las consecuencias del error tipo 1. En el error tipo 2, cuando el fármaco sí tiene un efecto pero nosotros decimos que no, pues lo que pasa es que entonces, con base en el reporte del estadístico, no sale a la venta un medicamento que sí servía. Y eso pues representa un costo de oportunidad para la farmacéutica, pero de estas dos, parece que el error más grave es el error tipo 1. Tiene consecuencias más graves, error más grave que el error tipo 2. Por eso nosotros elegimos la hipótesis nula, H0, de manera que el error tipo 1 sea el más grave de los dos. Eso lo podemos escribir como una regla más o menos general. Regla, vamos a poner paréntesis, más o menos general. Aplica para una gran cantidad de casos, sobre todo en bioestadística. De las dos afirmaciones, la hipótesis nula va a ser aquella cuyo falso rechazo es más grave. H0 es la hipótesis cuyo falso rechazo es más grave. O podemos parafrasear, decir la misma oración de otro modo, o bien la alternativa es la hipótesis cuya falsa, y pongo entre comillas, aceptación, porque recuerden que en estadística no aceptamos hipótesis, solo rechazamos y no rechazamos, es más grave. Con lo cual tenemos una regla muy general de cómo establecer entre las dos afirmaciones que estamos contrastando cuál debe ser la hipótesis nula y cuál la alternativa. Vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplo número 1. Un filtro de spam. Los correos electrónicos, comerciales o no comerciales, todos tienen un algoritmo que detecta cuando un mensaje que nos llega es spam y si el algoritmo cree que lo es, lo manda a la bandeja de spam y nosotros no lo vemos en nuestra bandeja de entrada. Eso se hace con un algoritmo, con técnicas de aprendizaje de máquina y hay dos errores que se pueden cometer. Y que el correo no sea spam, pero equivocadamente lo mandan a la carpeta de spam, o que el correo sí sea spam y equivocadamente lo mandan a la bandeja de entrada normal. Bueno, hay dos afirmaciones que puede hacer el algoritmo. Una afirmación es el mensaje no es spam y la otra es el mensaje es spam. En este caso, la hipótesis nula tiene que ser
el mensaje no es spam. Y la alternativa tendría que ser el mensaje sí es spam. Esto pensando en las consecuencias de los dos diferentes tipos de errores. El error más grave sería que un mensaje importante, que no es spam, el algoritmo lo cataloga como spam. Y eso hace que el usuario del correo no ve ese mensaje que en principio podía haber sido importante. El otro error, el error tipo 2, es cuando un mensaje que sí es spam lo mandan a la bandeja normal de entrada y la consecuencia es que pues uno ve un mensaje no deseado únicamente. Eso no es tan grave, al menos no en potencia. Entonces el error tipo 1 tiene que ser que el mensaje no sea spam y el algoritmo equivocadamente diga que sí lo es, y por ese motivo la hipótesis nula tiene que ser el mensaje no es spam, es decir, es la hipótesis cuyo falso rechazo es más grave. Otro ejemplo. En física de partículas, la detección del bosón de Higgs. Una partícula muy importante, teórica al menos. Hay algunas evidencias ya de que sí podría haberse ya detectado en física de partículas, donde, bueno, estas partículas, por cierto, se detectan de manera indirecta cuando un hipotético bosón de Higgs decae en 2 fotones. Y pues uno, a través de un experimento en un acelerador de partículas, uno detecta estos eventos en los que una partícula decae en 2 fotones. La ocurrencia de estos eventos de decaimiento se modela con una distribución de Poisson, número de eventos. Un evento es un decaimiento de una partícula en 2 fotones. Se puede modelar razonablemente bien con una distribución de Poisson, con media mu. Y uno puede utilizar el modelo estándar de física de partículas para calcular, si no hubiera bosón de Higgs, cuántos decaimientos o cuántos eventos en promedio deberían observar, y si sí hubiera bosón de Higgs, cuántos debería uno observar. De manera que B mayúscula es cuántos debería de haber sin bosón de Higgs y S es cuántos debería de haber por el bosón de Higgs. En este caso, la hipótesis nula tendría que ser que no hay bosón de Higgs, y la hipótesis alternativa, pues que sí hay bosón de Higgs. Porque otra vez analicemos los dos posibles tipos de errores. ¿Qué pasa si sí hay bosón de Higgs y uno equivocadamente no lo detecta? Pues lo que pasa es que uno no reporta algo que sí estaba ahí y uno deja pasar una oportunidad de reportar algo importante, lo cual pues, puede tener consecuencias. Pero por otro lado, si no hay bosón de Higgs y por un error estadístico nosotros detectamos que sí lo hay y lo reportamos, pues uno va a hacer el ridículo, uno va a reportar algo que no es cierto y eso puede tener consecuencias mucho más graves para la propia carrera o para el área del conocimiento que el otro caso. Por lo tanto, el error tipo 1 tiene que ser que no haya bosón de Higgs y que uno equivocadamente detecta que sí lo hay. Es decir, uno encuentra evidencia a favor de que sí lo hay. Entonces esa tiene que ser H1, cuando en realidad H0 es verdadera. Por ese motivo, H0 es no hay bosón de Higgs, porque es la hipótesis cuyo falso rechazo es más grave. Bueno, otras reglas generales, estas no son reglas absolutas, para determinar cuál tiene que ser la hipótesis nula y cuál la alternativa, generales, es decir, no absolutas, esto siempre depende y hay que ver caso por caso, es que H0 suele ser la hipótesis de no diferencia. En el caso del fármaco, es la hipótesis que dice no hay diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control. Y otra es que
usualmente H0 es la hipótesis que uno como experimentador desea rechazar. Es la hipótesis que uno desea o quisiera rechazar. Es decir, en el caso de la farmacéutica quisiera probar que su nuevo fármaco sí funciona. Es decir, la alternativa, en este caso, es el fármaco y el placebo sí tienen una diferencia, porque el fármaco sí funciona. Ellos quisieran entonces rechazar que el fármaco y el placebo son iguales. H0 es esa hipótesis. En el caso de la física de partículas, el laboratorio o los experimentadores, ellos quisieran seguramente probar que sí hay bosón de Higgs. Entonces, esa hipótesis es la alternativa. La opuesta, la que ellos quieren rechazar, es que no hay bosón de Higgs. Repito, estas reglas son muy generales, son reglas de pulgar, se pueden aplicar a una cantidad muy amplia y generalizada de casos, pero no son absolutas y siempre en cada caso es importante analizar con cuidado cuál va a ser nuestra hipótesis nula y cuál la alternativa, porque no da lo mismo. Y no da lo mismo porque en esta metodología uno puede controlar el error la probabilidad de cometer un error tipo 1 o controlar la probabilidad de cometer error tipo 2. Uno no puede controlar las dos a la vez. Entonces, como el error tipo 1 es más grave, nosotros vamos a elegir por controlar la probabilidad de cometer o de no cometer ese error tipo 1. Recuerden que en esta metodología uno plantea entonces una hipótesis. Vamos a volver a nuestro color negro. Se plantea una hipótesis nula. Hipótesis nula. Y se plantea lo opuesto. Una hipótesis alternativa. Y la metodología que nosotros hemos discutido es que uno realiza el experimento, calcula un test estadístico, compara el valor de ese test estadístico con la distribución de esa estadística bajo la hipótesis nula a través de algo que se llama el p-value o p-valor. Y ese p-valor hay que compararlo con un número entre 0 y 1 que se había establecido previamente y que habíamos nosotros etiquetado con la letra alfa y se llama el nivel de significancia. Si el p-valor es menor o igual a ese nivel alfa, eso implica que hay evidencia en contra de H0. Y como H0 es la que uno usualmente quiere rechazar, pues entonces un p-valor menor o igual a alfa usualmente son buenas noticias. Si por el contrario el p-valor es mayor a alfa, eso indica evidencia a favor de la hipótesis nula. Y como usualmente uno no quiere que la hipótesis nula sea verdadera, pues eso usualmente para el experimentador son malas noticias, ¿no? Así es como tradicionalmente se llevan a cabo estas técnicas, ¿no? Se calcula el p-valor a partir del test estadístico y se compara con un nivel de significancia alfa que se tuvo que haber establecido previamente. Aquí, este umbral alfa se llama, ya lo habíamos comentado, el nivel de significancia de la prueba. Y usualmente, esto es algo completamente arbitrario, se consideran los valores de alfa igual a 0.1, o bien alfa igual a 0.05, o bien alfa igual a 0.01. Pero vamos a ver, en términos de probabilidades, ¿qué es esta alfa? Si a nosotros nos sale un p-valor menor o igual a alfa, recuerden que nosotros estamos en esta metodología, cuando hacemos los cálculos y la distribución de la estadística de prueba,
estamos suponiendo que H0 es verdadero. Y si sale un p-valor menor o igual a alfa, entonces estamos rechazando H0, suponiendo que H0 es cierta. Es decir, alfa es la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es verdadera. Es decir, en términos de esta tablita, la probabilidad de rechazar H0 es entonces nuestra decisión, dado que es verdadera. Perdón, rechazar H0 es encontrar evidencia a favor de H1, dado que H0 es verdadera, estamos cometiendo un error tipo 1. Vemos entonces que esta es la probabilidad de cometer un error tipo 1. El error tipo 1 es el que nosotros no queremos cometer. Bueno, no queremos cometer ninguno de los dos. Pero si nos dan a elegir, preferimos no cometer error tipo 1 porque ese es el más grave de los dos y no podemos controlar los dos a la vez. Como es muy importante no cometer un error tipo 1, y siempre nosotros elegimos la hipótesis nula para que el error tipo 1 sea el más grave de los dos, elegimos usualmente un valor pequeño de alfa. Usualmente un valor pequeño de alfa, ¿no? Usualmente, y esto es como una cosa de usos y costumbres, 0.1 o 0.05 o 0.01. Dependiendo de qué tan grave sea nosotros la posibilidad de cometer un error tipo 1, va a ser el nivel de alfa que nosotros elijamos. Vean cómo ese nosotros lo elegimos previamente, es decir, nosotros estamos controlando a través de alfa, controlamos la probabilidad de cometer un error tipo 1. Si para nosotros es muy grave la posibilidad de cometer un error tipo 1, o somos muy escépticos respecto a la afirmación de la hipótesis alternativa, entonces tenemos que elegir un valor de alfa, un nivel de significancia muy pequeño. Por ejemplo, en física de partículas, usualmente se es escéptico de la existencia de partículas nuevas. Es una afirmación muy fuerte, decir, acabo de encontrar evidencia de o acabo de descubrir una partícula nueva. Como esa afirmación es muy fuerte y uno tiene que ser muy escéptico al respecto, hay que elegir valores de alfa muy, 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 muy pequeños. De manera que para que nosotros podamos afirmar que hay evidencia de que hay una nueva partícula por ahí, la evidencia estadística tiene que ser realmente muy favorable, muy grande y muy contundente en favor de la alternativa. Sin embargo, no podemos controlar, bueno, sí podemos, pero bueno, lo comentamos más adelante, pero así de entrada, en este diseño no podemos controlar la probabilidad de cometer un error tipo 2. A esa probabilidad usualmente, bueno, si uno se llama alfa, esta le ponen de nombre beta. Beta es la probabilidad de cometer un error tipo 2, es decir, la probabilidad de no rechazar H0 cuando H1, la alternativa, es verdadera y por lo tanto la probabilidad de no cometer un error tipo 2 pues es 1 menos beta, ¿no? Si beta es la probabilidad de sí cometerlo, 1 menos beta es la probabilidad de no cometerlo. La probabilidad, prueba significa probabilidad, de no cometer un error tipo 2, ojo, cuando H1 es verdadera,
cuando H1 es verdadera, es 1 menos beta. A esa probabilidad, a la probabilidad de no cometer un error tipo 2, cuando H1 es verdadera, se le llama la potencia de la prueba. A la probabilidad de no cometer un error tipo 2, cuando en efecto, cuando H1 es verdadera, se le llama la potencia de la prueba. Es decir, la potencia de la prueba es la probabilidad de encontrar, de hacer nosotros un descubrimiento cuando en efecto eso que queremos descubrir está ahí. Por ejemplo, es la probabilidad de que nosotros encontremos que el fármaco es mejor que el placebo cuando en efecto sí lo es. O la probabilidad de que nosotros encontremos evidencia de que hay un bosón de Higgs cuando en efecto sí está ahí. Es decir, esta potencia es la probabilidad de detectar una diferencia o un efecto cuando el efecto o la diferencia, en efecto existe. Porque puede ser que en efecto haya algo ahí en la naturaleza, que el fármaco sí sirve o que sí hay un bosón de Higgs, pero que nuestro diseño experimental no es lo suficientemente bueno para detectarlo. Eso lo vamos a saber nosotros en el hecho de que la potencia de la prueba es baja. Pero nosotros queremos un diseño experimental en el cual si de verdad hay algo ahí, bueno, que nosotros podamos descubrirlo y detectarlo con una probabilidad alta. Por ese motivo, nosotros deseamos que la potencia de nuestra prueba sea lo mayor posible. Por lo tanto, uno desea, por un lado, controlar la probabilidad del error tipo 1, lo cual está completamente en nuestras manos, fijando el nivel de significancia alfa, y al mismo tiempo, ya nosotros no lo podemos controlar del todo, tener la mayor potencia posible, lo cual depende fundamentalmente de el tamaño de la muestra. Entre mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será la potencia de la prueba. Depende del tamaño de la muestra. Hasta aquí con este video. Vamos a poner todavía otros dos sobre el tema de contraste de hipótesis. Uno haciendo un paralelismo entre esta metodología de pruebas de hipótesis y lo que vimos en el tema pasado de intervalos de confianza. Y uno más para poner a través de un ejemplo cómo hacer pruebas de hipótesis de una sola cola. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.